Bueno, como vimos en clases anteriores sobre los compuestos, las mezclas, pues ahora empiezan las mezclas. Una mezcla se caracteriza porque hay dos o más sustancias o elementos que se encuentran unidos. La gran diferencia es que no están combinados químicamente y, por lo tanto, es posible separarlos mediante diversos métodos que después se irán viendo con respecto pase el tiempo. Y pues tenemos todas estas, que es homogénea y heterogénea, que son las que se conoce de toda la vida, pero para química general 1 ya tenemos coloides, suspensiones y emulsiones. Para empezar, una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes están mezclados de forma tal que es imposible diferenciarlos a simple vista, estando distribuidos de manera uniforme. Este tipo de mezcla se encuentra en una fase o estado de la materia y se le conoce también como solución o disolución. Hay que tener bien presente esta cosa porque se va a ver demasiado con respecto a avance del curso. Un ejemplo de una mezcla homogénea es una taza de café caliente. La cualidad de ser homogénea implica que no importa de dónde se retire una muestra de la mezcla, la distribución de sus componentes se mantendrá uniforme. Hay que recordar algo muy importante. Estas mezclas pueden suceder con líquido líquido, sólido líquido, sólido sólido, gas gas y líquido gas. Parece difícil, pero no, no lo es. Líquido líquido se puede ver como, no me acuerdo ahorita, agua. El líquido se puede ver fácilmente como los ejemplos que ya se conocen en la vida cotidiana. Un ejemplo de sólido líquido puede ser una taza de agua, un vaso de agua con azúcar, se disuelve, pero se van a decir, si se forma un precipitado, eso es tema para otro video, porque todavía están muy chiquitos para entender esto. Y aire, aire, o gas, gas, el aire, porque tiene nitrógeno, oxígeno, argón y muchos otros gases. Y sólido, sólido pueden ser las aleaciones. Pero el contrario de la mezcla homogénea es una mezcla heterogénea, donde sus elementos son distinguibles a simple vista y su distribución no es uniforme. Las mezclas heterogéneas presentan al menos dos fases diferenciadas. Cuando me refiero a dos fases diferenciadas, es dos materias, o sea, líquido, sólido o gas. Y aquí pues es un tipo de sólido y sólido, que es una deliciosa pizza con piña. Mientras que en una mezcla homogénea, los componentes están distribuidos de la misma forma. En cualquier región de la mezcla, en una mezcla heterogénea, los componentes están distribuidos en cantidades distintas. Es decir, si yo agarro una rebanada de pizza, va a tener tantos pedazos de piña, pero si la agarro de otro lado, puede tener menos o más pedazos de piña. Las propiedades de cada componente de una mezcla heterogénea no se modifican al mezclarlos con sus componentes de mezcla, particularmente en estado líquido, estos son inmiscibles. La miscibilidad significa que un elemento es soluble en otro. Por ejemplo, sal de mesa en agua en una mezcla homogénea. Y ya, ahora sí, vamos a crecer. Antes de pasar a esto, que le pueden tomar captura, le pueden sacar foto para que vean qué onda, las características y todo. Perdonen por el ruido, pero vamos ahora sí a crecer. Esto es un jugo industrial y es una suspensión, que es un tipo de mezcla heterogénea constituida por pequeñas partículas de un sólido dispersas en un medio líquido. Por eso es que proviene de que las partículas quedan suspendidas. Es decir, el sólido no llega a disolverse en el líquido, incluso si se trata de partículas microscópicas. Por eso a estos jugos se les dicen que agite antes de abrir para que se mezclen esos dos, porque conforme pasa el tiempo se va separando, se van suspendiendo. Y ahora los coloides o sistemas coloidales son un tipo de mezcla generalmente compuesto por una fase fluida o continua, líquida o gaseosa, y otra dispersa, que generalmente es un sólido, en partículas muy pequeñas y muy pequeñas que no pueden verse a simple vista.
Esto último los distingue de las suspensiones químicas, así como el hecho de que al estar mucho rato en reposo, las fases de una suspensión tienden a separarse. Aquí tenemos, no sé, sólidos, se separan, pero en un coloide no. En un coloide se quedan así. Y podría decirse que los coloides están en un lugar intermedio entre las disoluciones, que recuérdense son las mezclas homogéneas, y las suspensiones. Una de sus características propiedades es que es pegajosa y gracias a este último elemento se utilizan para diversas funciones en la industria. Y por último, pero no menos importantes, las emulsiones, que de cierto modo son similares a las suspensiones, por eso está aquí al ladito, pero estas se tratan de mezclas heterogéneas al igual que estas, con la diferencia de que en este ambas son líquidas. Aquí es un sólido líquido, aquí son líquida líquida. O sea que una emulsión es una mezcla heterogénea de líquidos inmiscibles. Lo podemos ver aquí fácilmente que esta podría ser agua y este aceite. Aquí las gotitas de aceite son inmiscibles, eso quiere decir que no se mezclan y temporalmente estos dos líquidos son indiscernibles el uno del otro. Pero si se les da el tiempo suficiente, se separan tal y como ocurre con las suspensiones. Eso sí, a diferencia de las emulsiones, las suspensiones no tienen un color específico determinado y está bastante interesante. Hay que tener bien en cuenta la gran diferencia que las suspensiones sólido-líquido y las emulsiones líquido-líquido.